aquí estamos con el calor de poder compartir este maravilloso conocimiento del mundo de la criminalística, el mundo de la medicina legal, el mundo de las ciencias forenses, bastiones importantes de la investigación criminal. La investigación criminal se ayuda de las ciencias forenses, se ayuda de la criminalística, de la medicina legal, para poder esclarecer todo hecho delictuoso. Os repito, un agradecimiento nuevamente a nuestros amigos de Udiápolis por la invitación a este importante curso especializado en criminalística. Y hoy día me corresponde tocar el tema escena del crimen y cadena de custodia. Voy a iniciar mi ponencia, salvo que el amigo Reider Jacinto Sánchez diga lo contrario. No sé si ya puedo dar inicio a mi ponencia. Sí, doctor, adelante. Perfecto, amigo Reider, muchas gracias. Bueno, nos encontramos acá cerquita de la ciudad de Lima, con frío, pero con las ganas de poder compartir este importante conocimiento científico y técnico como es la criminalística. Muy bien. Cuando hablamos de escena del crimen y de la cadena de custodia, es importante que nuestros amigos fiscales, nuestros amigos abogados, nuestros jóvenes policías, conozcan que mediante su Decreto Supremo número 10 del año 2018, del 23 de agosto del 2018, se aprueba el protocolo de actuación e investigación, repito, el protocolo de actuación interinstitucional de protección e investigación de la escena del crimen. Este protocolo nos dicta algunas pautas, algunas guías, algunos lineamientos que debemos tener todo operador de justicia en cuanto a la protección e investigación de la escena del crimen. Este protocolo nos da como concepto de escena del crimen, dice que la escena del crimen es todo espacio físico, incluidas las zonas adyacentes donde presuntamente se ha perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más hechos punibles, y donde se hallan indicios y evidencias relacionadas con el hecho a investigar. Qué importante concepto que tiene este protocolo de actuación, a fin de que nuestros amigos abogados, fiscales y policías que están siguiendo este importantísimo curso especializado en criminalística puedan tener en cuenta. Muy bien, en cuanto al conocimiento y la verificación que nos explica este protocolo, en su paso número 1 nos indica que el personal policial que toma conocimiento de un hecho delictivo, o en este caso una noticia criminal, deberá anotar la hora de conocimiento del hecho. Asimismo, el medio por el cual lo recibe. También la identificación del informante o denunciante, de ser el caso. Toda aquella información que sea necesaria. Este protocolo también nos explica que brindará el denunciante o informante las instrucciones que correspondan a fin de garantizar la preservación de la escena. El personal policial que toma nota del hecho deberá apersonarse con rapidez a la escena del crimen o al lugar de los hechos, que también se le conoce a la escena del crimen, anotando la hora de llegada a la misma. Una vez verificado el hecho, asegura el lugar e inmediatamente deberá comunicar por la vía más rápida al fiscal de turno para que este representante del Ministerio Público pueda disponer lo pertinente. Para tal efecto, dicha comunicación deberá comprender la mayor información posible sin perjuicio de anotar la hora de la llamada, el nombre del fiscal y lo dispuesto por el fiscal. En todo momento se va a garantizar que la escena no sea contaminada. Muy bien, el personal nos indica, el personal policial interviniente, conforme a lo coordinado y dispuesto por el fiscal, comunicará a los peritos
del sistema criminalístico policial y también a la unidad especializada de investigación que corresponda, a fin de que estos se apersonen de manera inmediata a la escena del crimen. Nos indica también este protocolo que en los lugares donde no se pueda comunicar con el fiscal, viene qué importante información o lineamiento o guía o paso que nos da este protocolo del 23 de agosto del 2018. Nos dice, en los lugares donde no se pueda comunicar con el fiscal, el personal policial interviniente podrá, conforme a las circunstancias del caso, comunicar a los peritos del sistema criminalístico policial y a la unidad especializada de investigación que corresponda, a fin de que estos se apersonen inmediatamente a la escena. Las comunicaciones y disposiciones del fiscal constarán en el acta del personal policial interviniente. El fiscal, cuando corresponda, dispondrá por la vía más célere que se constituyan los especialistas, tanto de medicina, de biología forense, antropología forense, etcétera, de la división médico-legal que se requiera en la escena del crimen. Este protocolo del 23 de agosto del 2018 nos indica que el primer personal policial interviniente, que también es conocido como el primer respondiente, que llega a la escena luego de verificar el hecho, procederá a su protección y aislamiento, garantizando su intangibilidad. Asimismo, este personal deberá verificar, cuando las circunstancias lo requieran, la existencia o no de víctima para su auxilio correspondiente. Este importantísimo protocolo nos habla también que para ello el aislamiento deberá emplear un mecanismo idóneo para su demarcación y acordonamiento, ya sea con cinta plástica, cordeles, etcétera, definiendo adecuadamente sus límites y estableciendo las vías de entrada y salida de la escena aislada. Seguidamente, se deberá anotar la identidad de las personas que se hubieran encontrado en el lugar, así como otras circunstancias exógenas que se adviertan, conforme a sus competencias. El personal policial primer respondiente podrá disponer que determinadas personas no se ausenten del lugar dando cuenta al fiscal. El personal policial interviniente deberá tomar las previsiones del caso ante posibles circunstancias que puedan degenerar o contaminar la escena, llámese lluvia, granizo, fuego, gasolina, calor, etcétera, evitando, por supuesto, que se pierdan o deterioren los indicios y las evidencias existentes en la escena del crimen. Tratándose de lugares cerrados, deberá proteger los accesos como puertas, ventanas, forados, para impedir el paso de personas no autorizadas. Señores, en todo momento podrá solicitar el apoyo policial inmediato. De todo lo actuado, el efectivo policial primer interveniente o primer respondiente evacuará un acta de intervención policial, la misma que será entregada una vez llegado a la escena. El pesquisa, los peritos, el fiscal. El efectivo policial deberá permanecer en la escena del crimen hasta la culminación de la diligencia. Señores, efectivos policiales. El protocolo de actuación interinstitucional del 23 de agosto del 2018, que nos habla de la investigación y protección de la escena del crimen, nos habla que el efectivo policial primer respondiente o primer interviniente deberá permanecer en la escena del crimen hasta la culminación de la diligencia. Qué importante acotación. Y luego de haber hecho un análisis, compartir esta información de este importante protocolo, vamos a hacernos una importantísima pregunta. ¿Cuál es el rol del primer respondiente o primer policía interviniente en la escena del crimen? Para ello, debemos saber que en el Perú, las unidades policiales, tanto de radiopatrulla, Águilas Negras, Halcones, Pelotón Cobra, Grupo Terna, etcétera, son los primeros que toman conocimiento de un hecho delictuoso y los primeros que acuden a la escena. Pero allí radica el talón de Aquiles de la actuación policial.
porque hasta ahora no se está capacitando ni preparando adecuadamente al personal que también se le conoce como primer respondiente. Hoy en día, nuestros efectivos policiales, tanto como oficiales y suboficiales, hacen denodados esfuerzos para autocapacitarse, autoespecializarse y o de la mano de un policía mayor, de un policía con mucha experiencia, comienza a compartir toda aquella experticia y sabiduría para que nuestros hermanos menores policías, ellos, por supuesto que ellos puedan saber qué hacer cuando se enfrenten ante un delito. En este caso, cuando ellos sean el cara a cara del efectivo policial con la delincuencia. Muy bien, señores. Asimismo, es importantísimo que debemos empoderar a la policía en las funciones del primer respondiente. El éxito o fracaso de la investigación preliminar en la investigación del delito dependerá que las acciones en esta respuesta inicial sean las adecuadas. El artículo 67 del nuevo Código Procesal Penal le otorga al policía primer respondiente la seguridad operativa y seguridad jurídica para realizar las diligencias de urgencias e imprescindibles o las diligencias urgentes e inaplazables en el lugar de los hechos. Por supuesto, después de haber dado cuenta telefónicamente al fiscal de turno cada uno de los detalles de dicha intervención policial. Es importante que el primer respondiente sepa que no es necesario que el primer respondiente o primer policía interviniente tenga que esperar la presencia del fiscal para recién actuar. No, señores. El artículo 67 del nuevo Código Procesal Penal le otorga al policía primer interviniente o policía primer respondiente la seguridad operativa y la seguridad jurídica para actuar. Por supuesto que toda su actuación en la escena del crimen debe ser de conocimiento del fiscal, porque el artículo 67 del nuevo Código Procesal Penal así lo señala. La policía, al tomar conocimiento de un hecho delictuoso, dará cuenta de manera inmediata al fiscal sin perjuicio de ejecutar las diligencias de urgencias e inaplazables o imprescindibles, diligencias que no se van a volver a ejecutar, diligencias que no se volverá a repetir. Muy bien, hay algunas recomendaciones que los capacitadores brindamos a ese primer policía interviniente, porque allí radica el talón de Aquiles. Allí radica el talón de Aquiles de toda la acción jurídica, de toda actividad penal cuando se trata de la escena del crimen. Muy bien, el policía primer respondiente deberá tener como herramienta de trabajo una tablilla. Debe tener también papel en blanco, formato de actas policiales para su llenado, un lapicero negro, una agenda conteniendo los números telefónicos actualizados, tanto de los juzgados, fiscales, comisarías, unidades especializadas. Cuando hablo de unidades especializadas, estoy hablando de las DIVINCRIS, de las DIVANDROS, etcétera, de criminalística, de las OFICRIS, y asimismo, si están en patrullero, este personal primer interviniente o primer respondiente debe contar con los conos y aquellas cintas amarillas de protección de escena. Asimismo, este personal debe contar con un aparato celular exclusivo para filmar su actuación en la escena. Por supuesto, este personal primer interviniente o primer respondiente debe conocer y debe saber impulsar el plan cerco y estar capacitado para actuar de acuerdo al artículo 67 del Código Procesal Penal. El primer respondiente, señores, en el lugar de los hechos o en la escena del crimen, deberá ejecutar una serie de diligencias inmediatas e inaplazables. Por supuesto que en estricta aplicación de dos fases importantes. La primera fase se le conoce como la fase del conocimiento y verificación y la segunda fase se le conoce como la fase operativa. Conozcamos la primera fase, que es la fase de conocimiento y verificación de este policía primer respondiente en la escena del crimen. ¿Qué tipo de actividades debe ejecutar el policía primer interveniente en
esta fase de conocimiento y verificación son las siguientes: comprobación de los hechos, hora de llegada. Asimismo, garantizar la preservación de la escena. También deberá comunicar los hechos al representante del Ministerio Público de manera inmediata. Solicitar el apoyo a la comisaría del sector, comunicar los hechos a la Dirección de Criminalística y a la unidad especializada. Todos estos pasos debe hacerlo dentro de la primera fase, que es la fase de conocimiento y verificación. Cuando el efectivo policial, primer respondiente o primer interveniente, ocupa ya la segunda fase, que es la fase operativa, va a proceder a la protección y aislamiento de la escena, así como perennizar la escena del crimen mediante fotos, croquis, dibujos, etcétera. Y por supuesto, en esta fase operativa procederá a las diligencias urgentes para identificar y capturar a los autores y partícipes. Es interesante que este primer respondiente debe ejecutar este tipo de diligencias, por decir, la protección de la escena del crimen, ojo, estará a cargo de un policía y no del personal de serenazgo, y no de un civil, y no del personal de agentes de seguridad, sino que la protección de la escena del crimen es exclusivo del efectivo policial primer interviniente o primer respondiente. Asimismo, el aislamiento de la escena del crimen se hará con cintas amarillas u otras herramientas. Por otro lado, es importante tomar nota que la comunicación a la Dirección de Criminalística, que queda en Aramburú 550, o en todo caso en provincias, en las oficinas regionales de criminalística, conocidas como las OFICRI. La comunicación al sistema de criminalística por parte del primer respondiente se hará con detalles de lo que existe en la escena del crimen para que dispongan la presencia de los integrantes indicados en el equipo multisectorial de la DIC. El personal primer respondiente debe tomar nota de las evidencias y indicios que existen para cuando soliciten la presencia del personal especializado de peritos, explicarle qué tipo de peritos podrían venir. Porque no se olviden que la presencia de la Dirección de Criminalística en el lugar de los hechos se hace mediante un equipo multisectorial. El primer respondiente, amigos, en la escena del crimen, debe realizar entrevistas policiales inmediatas a los testigos, a las víctimas, a los agraviados, etcétera, a fin de impulsar la ejecución del plan Cerco para lograr la identificación, ubicación y captura de los autores y partícipes del delito investigado. Qué importante acotación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta acotación? Esta acotación es importante porque si el personal de radiopatrulla toma conocimiento de la existencia, por decir, de un cadáver en determinado lugar, toma nota cómo es que, a qué hora y bajo qué circunstancias toma conocimiento de este supuesto hecho. Luego se acerca a este supuesto lugar y constata la existencia de un cadáver, constata la existencia de una escena del crimen. Entonces, este efectivo policial que constata tiene que ejecutar algunas diligencias, por decir ya lo que es la protección. Si son dos efectivos policiales, uno de ellos debe ejecutar la protección y el aislamiento de la escena, mientras el segundo efectivo policial empieza ya a ejecutar algunas diligencias urgentes e inaplazables, inclusive mediante las entrevistas, ¿no? Unas entrevistas con personas que han estado en el lugar y para recabar información. Ejemplo, sí, efectivamente, en una camioneta de tal marca, color roja, de placa número tanto, baja una mujer de pelo pintado, amarillo, y con un arma de fuego le quita la vida al señor que está allí tirado en el suelo. Luego han huido. Entonces, el personal
primer respondiente tiene que impulsar el plan cerco, basado en la información que le brindan las personas que están testigas en el lugar, llámese ambulantes, llámese vendedores, llámese vecinos, etcétera. Por eso es importantísimo que este personal interviniente no solamente debe constatar y quedarse callado, tiene que impulsar el plan cerco, ejecutar algunas diligencias, inclusive ejecutar detenciones, ejecutar registros, etcétera. Asimismo, señores, es importantísima esta labor inmediata del personal primer respondiente, primer interveniente en la escena del crimen para poder ejecutar diligencias inmediatas donde todavía no se ha comunicado al fiscal, donde todavía no se ha solicitado la presencia del personal especializado, de los peritos, el personal de investigación criminal, llámese de homicidios, etcétera, ¿no? Y es bueno que compartir también algo que actualmente la Policía Nacional no cuenta con un protocolo de actuación del primer respondiente. El éxito de un proceso penal empieza desde la buena intervención del primer policía interveniente. Desde ahí empieza. Si la acción del primer policía interviniente o primer policía respondiente tiene éxito, por supuesto que toda la cadena de investigación va a tener éxito. El primer policía respondiente tiene que elaborar algunas actas. Debemos dejar la mala praxis de que el primer policía interviniente no redacta actas, y eso no es así. El mismo Código Procesal Penal exige que el primer respondiente debe redactar una serie de actas desde el momento que toma conocimiento del hecho, desde el momento que comprueba el hecho, desde el momento que ejecuta una serie de diligencias en el lugar de los hechos. Por decir, debería ejecutar de 2 a 3 actas importantísimas. La primera acta podría denominarse acta de escena del crimen y de diligencias previas. Si no le gustan ese título, le podemos brindar otra denominación, acta de protección y aislamiento de escena del crimen. Tampoco le gusta, le damos otra alternativa, otra nueva denominación a esa primera acta, que podría llamarse acta de protección y aseguramiento del lugar de los hechos. En esta primera acta, nuestros efectivos policiales tienen que dejar constancia la forma y circunstancia que tomaron conocimiento de ese supuesto hecho, la hora, por supuesto, luego, cuando llegan al lugar del hecho o a la escena del crimen, qué cosa encontraron. Posición del cadáver, por decir, cómo se encontraba la escena del crimen y qué diligencia han ejecutado, lo que es el aislamiento y la protección. Asimismo, han hecho algunas entrevistas inmediatas y han impulsado el plan cerco y, por supuesto, procedieron a comunicar al fiscal sobre el hecho, solicitaron la presencia de la comisaría del sector, del personal especializado de criminalística, del personal especializado en investigación criminal, etcétera. En esa primera acta debe dejarse constancia todos estos detalles. Por supuesto que esta primera acta se redacta cuando aún no ha llegado el fiscal, pero ya tiene conocimiento, cuando aún no ha llegado el personal policial, ya sea de peritos o de investigación criminal, pero tienen conocimiento y se encuentran ya trasladándose al lugar. Entonces, ahí ya debe redactarse esta primera acta. Cuando ya el personal, en este caso el fiscal, el personal de peritos y el personal especializado, llegan al lugar de los hechos, ya el efectivo policial, primer respondiente, ya debe empezar a redactar su segunda acta, que vendría a ser el acta de entrega de escena o el acta de entrega de escena del crimen o el acta de entrega del lugar de los hechos, donde ahí describen a qué hora llegó el fiscal, a qué hora llegaron el personal de peritos, cómo se llama el personal de peritos, cómo se llama el personal de unidad especializada, cómo se llama el fiscal, y procede a hacer entrega por disposición del fiscal la escena al personal que va a ser designado por el fiscal, llámese quién va a efectuar la investigación, que podría ser el personal de la comisaría o personal de investigación criminal. Estas 2 actas
que es el acta de escena del crimen y de diligencia previa y el acta de entrega de escena. Esas dos deben ir adosadas al acta de intervención policial del personal primer respondiente. En originales se hace entrega al personal que disponga el fiscal que van a ejecutar la investigación de ese caso, reciben sus cargos y permanece el personal. El personal primer respondiente permanece en el lugar de los hechos hasta que se proceda a lo que es el levantamiento del cadáver y las diligencias o la investigación que realizan nuestros peritos en la escena del crimen. He tenido en mis manos aquel libro que se denomina Investigación en la escena del crimen, que fue redactado por el coronel Policía Nacional, que además es abogado y perito criminalístico, el coronel Luis Ángel Moscoso Bellido. Este importantísimo libro me ha permitido tomar conocimiento y poder a ustedes transmitirle, poder a ustedes compartir esta importantísima información. En este libro nos dice que la escena del crimen tiene el siguiente concepto. La escena del crimen es el lugar donde se presume se ha cometido un delito y amerita una investigación policial. No existe norma, señores, que pueda definir con exactitud las dimensiones de la escena. Las evidencias físicas se encuentran en el lugar o cerca de la acción más crítica tomada por el autor. Comprendido está contra la víctima, agraviado o la propiedad propiamente dicha. Es probable, señores, que se encuentren mayores indicios en zonas inmediatas o cercanas a la víctima. En casos de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, especialmente, que en una zona distante. Del mismo modo, la entrada forzada a una vivienda o la zona cercana a una caja fuerte violentada. Por ello, hay que tener presente que posee normalmente un potencial de grandes indicios y evidencias en lugar por abordarse o inspeccionarse. En cambio, es posible, señores, también que las dimensiones de una escena sean grandes o extensas, por lo que el encargado de la investigación debe priorizar las áreas que deben ser protegidas de inmediato. No se olviden eso. Por otro lado, señores, observar las evidencias valiosas que puedan ser depositadas por el autor a una cierta distancia de la escena aparente del suceso. Entonces, el área a ser protegida puede eventualmente extenderse más allá de los límites a los cuales se les atribuye prioridad al momento del ingreso. La inspección criminalística es el primer contacto que se tiene con la escena del crimen. Consecuentemente, al tomarse conocimiento, señores, de un hecho delictuoso, de inmediato los peritos de criminalística en sus diversas especialidades se constituyen al lugar de los hechos o escena del crimen y proceden a recoger los indicios o evidencias para luego ser trasladados al laboratorio y realizar su estudio respectivo. La labor realizada se denomina inspección criminalística. No se olviden que la labor que realizan los peritos en la escena del crimen se denomina inspección criminalística, que viene a ser el conjunto de diligencias de carácter técnico-científico inmediatas al conocimiento de un hecho delictivo. ¿Quién realiza? El perito de criminalística en la escena del crimen, para recoger indicios o evidencias que le permitan identificar al presunto autor o autores y poder llegar al esclarecimiento del hecho investigado, es decir, buscar la verdad del mismo. Cuando la diligencia es practicada por personal calificado, en este caso un perito, que con academia trabaja en la dirección de criminalística, se denomina inspección criminalística. Anteriormente se denominaba o se le conocía también como inspección técnico-criminalística. En cambio, cuando por razones insalvables deba ser practicada por personal que no trabaja en la unidad de criminalística, en este caso a cargo de un pesquisa, esa inspección se va a denominar inspección técnico-policial.
No olvidemos que la inspección técnica, la inspección criminalística está a cargo de un perito y la inspección técnica policial está a cargo por un efectivo pesquisa en ausencia del perito. No se olvide que la criminalística policial no abarca todo el Perú. Hay lugares donde es imposible que el acceso del perito pueda llegar a la escena. Pero con conocimiento del fiscal puede actuar en lo que es recolección de indicios y evidencia, un pesquisa, pero por disposición del fiscal y en presencia del fiscal para darle ese valor legal. Miren, en ambos casos, la inspección se inicia con el aislamiento y protección de la escena. Continúa con la búsqueda, ubicación, recojo y traslado de toda muestra de interés criminalístico al laboratorio para su correspondiente examen o análisis. Todo esto, y según la naturaleza del caso, implica cumplir los objetivos de comprobar el hecho y recolectar evidencias para la obtención de la prueba. Desde el punto de vista, la inspección criminalística constituye una diligencia de gran trascendencia, porque además de la carga probatoria que pueda aportar, permite el esclarecimiento del delito denunciado y la identificación del presunto autor. Por ello, luego de producirse un hecho que demanda la intervención policial, el pesquisa deberá realizar la inspección preliminar para determinar la naturaleza del suceso, la forma y circunstancia en que se produjo, así como otro elemento de juicio que le permita evaluar la situación. Y en base a ello, solicitar la intervención del perito, quien llevará a cabo inspecciones específicas y minuciosas para el recojo de los indicios y o evidencias que permitan determinar técnica y científicamente la vinculación del presunto implicado o autor de los hechos. Señores, la diligencia debe ser realizada preferentemente por personal policial especializado, o sea, por un perito, quien deberá tener presente que la escena del delito o escena del crimen es el más fructífero manantial de información. Por lo tanto, debe ser tratada convenientemente porque una evidencia de naturaleza física encontrada ahí es más directa y objetiva que una declaración testimonial. Además, es determinante dentro del proceso investigatorio, dado que se orienta sobre el móvil, los medios empleados, la secuencia del hecho, así como la peligrosidad y hasta la personalidad del presunto autor o autores. En caso de no contarse con personal especializado, en este caso peritos, se va a recurrir al personal operativo pesquisa, quien deberá ampliar sus conocimientos de criminalística, sobre todo en lo que respecta a la inspección criminalística, a efecto de que su actuación tenga mayor consistencia y garantía en el esclarecimiento del hecho. Asimismo, cuando se tenga que realizar la inspección criminalística de un hecho considerado importante, como muertes, por ejemplo, deberá ejecutarse en presencia del representante del Ministerio Público, quien proporcionará las garantías legales del acopio de los indicios y evidencias conforme a ley. Señores, la inspección criminalística, desde el punto de vista de la investigación criminal, esta inspección criminalística constituye una diligencia de gran trascendencia, porque además de la carga probatoria que pueda aportar, permite el esclarecimiento del hecho y la identificación del presunto autor. Por consiguiente, de producirse o suscitarse un acontecimiento que demanda la intervención policial, el pesquisa deberá realizar la inspección técnica policial de manera preliminar para determinar la naturaleza del suceso, la forma y circunstancias producidas, así como otros elementos de juicio que le permitan evaluar la situación y sobre ello solicitar la intervención del perito de criminalística, quien llevará a cabo, por supuesto, inspecciones específicas y minuciosas para el recojo de los indicios y evidencias que permitan probar la participación del presunto implicado o la comisión del hecho mismo.
Por las consideraciones, amigos, acotadas, la diligencia de inspección debe ser realizada preferentemente por personal policial especializado, en este caso perito, quien deberá tener presente que la escena del crimen es el más fructífero manantial de información y debe ser tratada convenientemente. Cuando se tenga que realizar la inspección criminalística en un hecho considerado grave, importante o trascendente, se deberá ejecutar en presencia del representante del Ministerio Público, quien proporcionará, señores, las garantías necesarias para el acopio de indicios y evidencias obtenidas en cumplimiento a disposiciones legales vigentes, siendo importante la coordinación entre el pesquisa, perito y representante del Ministerio Público para la finalización de la inspección, en este caso, del cierre de la escena. Pues, señores, como verán, he estado compartiendo este importantísimo conocimiento y nos queda grabado en la mente dos palabras elementales: indicio y evidencia. Pues, sería importante que nuestros amigos que están siguiendo este curso especializado en criminalística y que están recibiendo esta ponencia del suscrito en relacionado a lo que es escena del crimen y cadena de custodia, es que se conoce que uno de los conceptos de indicio vendría a ser todo objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio que se usa y se produce en la comisión de un hecho. Se le conoce también al indicio como todo elemento que podría tener relación indirecta con el hecho investigado. Nos induce a elaborar varias hipótesis. Es una probabilidad, es algo subjetivo. Existen dos clases de indicios: los indicios determinados y los indicios indeterminados. ¿Qué más encontramos en la escena? ¿Qué más encontramos en la escena? Lo que es la evidencia. Dice, la evidencia es todo elemento físico que guarda relación directa con el hecho investigado. Nos conduce a elaborar hipótesis precisas respecto a la víctima, hipótesis respecto al medio empleado, hipótesis respecto a las causas. Es lo evidente. La evidencia tiene relación con lo evidente, con lo objetivo. Es el juez quien le dará el valor de prueba a los indicios o evidencia. Muy bien, pero si nos centramos a los distintos manuales, guías que tiene la Policía Nacional en lo que es criminalística, en lo que es escena del crimen, nuestros manuales coinciden cuando dicen que el concepto de indicio es toda señal, vestigio, huella, marca u otro análogo que es hallado en la escena del crimen y que necesariamente requiere de un análisis o estudio por parte de los peritos o pesquisas que intervienen en un hecho delictuoso o presumiblemente delictuoso y que requiere de una respuesta. Es hipotético. Es un conjunto de interrogantes de carácter subjetivo dependiendo de la óptica del perito o pesquisa. El famoso Edmond Lockhart dice: los indicios son mudos testigos que aparecen en la escena del delito y no mienten. Que existen dos clases de indicios: los determinados dicen que son basados en su estudio o análisis macroscópico y que al momento mismo de su recojo se están determinando si realmente se encuentran vinculados o no al delito que se investiga, ya sea la huella digital, el arma de fuego, el arma blanca, la droga, etc. Y los indicios no determinados está basado en su estudio o análisis microscópico y que al momento de su recojo no se puede precisar con exactitud si realmente está o no relacionado con el delito que se investiga. Necesariamente tiene que determinarse la vinculación con el delito en el laboratorio, llámese sangre, casquillos, proyectil, residuos, sustancias biológicas, etc. ¿Y qué cosa es la evidencia? Es la respuesta del estudio y o análisis realizado a los indicios. Es real, fáctico, se da en la naturaleza y por lo tanto
no se puede dudar de su origen o resultados. Es observable, determinable y perceptible en los sentidos. Es objetivo, la evidencia es objetiva. Por lo tanto, permite tomar decisiones en un proceso de investigación. Ejemplo, droga, después de la prueba de campo. Muy bien. Es importantísimo que también conozcamos que existen clases de evidencias, llámese por su origen, que podrían ser las huellas, las huellas de dedos, de la palma de mano, del pie, etcétera, o algunas mordeduras, ¿no? En general. Y también tenemos las que por su origen evidencias pueden ser biológicas, llámese sangre, saliva, semen, esperma, secreción vaginal, fluido fisiológico como heces, orina, vómito, sudor, víscera, etcétera, tricológico, lo que es el cabello, pelo, el vello, resto de tejido, osamenta, tejido, fibras y otros. También se le conoce por su origen a las evidencias como toxicológicos, drogas ilícitas en general, medicamentos, análisis bromatológicos en alimentos y bebidas, venenos incluidos los cáusticos, lejía, soda cáustica, etcétera, alcoholes. También se le conoce como físico-químicos a los metales en general, nudos en caso de homicidios, suicidios, incendios, a fin de determinar laboratorios clandestinos, explosión, pinturas y óleos, combustibles y derivados, así como también las armas, ya sea de fuego, armas blancas, contundentes, químicas, biológicas, y también los documentos se le consideran como evidencias, ya sean documentos públicos o privados. Las evidencias tienen también alguna relación con la escena del crimen, por decir, o también una vinculación directa con el autor, ¿no? Y las falencias que vemos en cuanto al recojo y a los indicios de la evidencia, es importante que también se conozca que existe la aplicación de la técnica del recojo por cada tipo de indicio o evidencia. Miren, en la escena del crimen o en la escena del delito o en el lugar del delito se encontrarán indicios o evidencias físicas que pueden y deben trasladarse al laboratorio de criminalística para su estudio o análisis. Se deben tomar en lo posible el total de objetos o parte de ellos. En ambos casos se denominan muestras para examen criminalístico. Las muestras pueden ser papilares, de pisadas, de llantas, fracturas o violencia en puertas y cerraduras, huella de escalamientos, sangre, papeles quemados, marcas de herramientas, escrituras, pintura, grasa, etcétera, 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 dejadas en estructuras fijas o que por su naturaleza o peso no se pueden mover. Pueden tratarse de cabellos o pelos, fibras, armas, proyectiles, casquillos, restos biológicos o químicos, restos de cigarrillo, etcétera, etcétera, que sí pueden ser trasladadas al laboratorio para su tratamiento. En ambos casos, se requiere de técnicas para encontrar y recoger lo que sean útiles, ya que algunas veces se toman o relacionan cantidades de muestras que no sirven como elementos probatorios. Así es, porque su manipulación ha sido inadecuada, embalaje inapropiado y el envío es defectuoso. Realmente se debe cumplir con todo un procedimiento adecuado y oportuno. Por esta razón, el personal policial deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Recomendaciones para nuestros peritos, recomendaciones para nuestra pesquisa en cuanto a la recolección de las evidencias e indicios encontrados en la escena del crimen. Dentro de las recomendaciones podemos decir, las pisadas y marcas de instrumentos se recogerán de diferente forma. Si se hallan en piso duro, obtenerlo con cinta adhesiva transparente o fotografía con luz rasante. Si es en piso blando o en bajo relieve, se procederá con moldeado a base de yeso y fotografía. Las huellas papilares mediante el empleo de reactivos de acuerdo a cada tipo de soporte que lo contenga. Los vasos, jarras y toda vasija
no se debe tomar de la manija o bordes. Los platos, vidrios, cartones, láminas, metales y similares se toman por los filos o puntas para evitar destruir huellas papilares que pudieran haber en su superficie. Las botellas destapadas se manejan introduciendo un dedo en su boca y con la otra mano se toma por debajo de su base. Herramientas o armas que tengan mango carrugado se pueden tomar por aquel porque no quedan huellas útiles. Las armas blancas se toman por el borde o por la punta, nunca por la superficie lisa. Los papeles se toman con pinzas y no deben doblarse. Las armas de fuego también se pueden recoger por el aro o protector del gatillo. Los vasos, copas y similares se toman apoyando uno o dos dedos de la mano izquierda en los bordes y la base se presiona igualmente con la mano derecha. Las manchas en vestidos o prendas se dejan secar y se envían al laboratorio. La mancha de sangre seca en la pared o en superficie que no se puede trasladar se raspa con un cuchillo y en un tubo de ensayo se envía al laboratorio. En cambio, si es fresca, se deja secar. Así es, primeramente se deja secar y se trata como seca. Si la sangre es abundante, se toma un tubo o frasco de vidrio, se deja secar y se tapa. Si la mancha está en un arma o soporte transportable, se deja secar, se cubre con gasa y se protege con cartón para su envío. Los cabellos deben arrancarse, nunca cortar, enviándose por separado las muestras de cabello como patrón para compararlos, señalándose de qué parte del cuerpo son, dado que aparece la figura de los tricológicos, cabello, pelo y vello respectivamente. Si un recipiente contiene un líquido por examinar, se tapa bien para su envío. Los alimentos, señores, deben recogerse en su base original. Caso contrario, en otros similares que estén limpios y secos. Los nudos no deben soltarse los nudos. Se conservarán cortándose la ligadura a distancia. Las muestras de agua para análisis bacteriológico y para físico-químico se toman en frascos estériles en cantidad mínima de 500 centímetros cúbicos. Los polvos o materia prima blanca, las plantas, semillas, tallos, hojas se envían en bolsas plásticas por separado. Los medicamentos se remiten tal como se encuentran. Los solventes orgánicos, tóxicos y sustancias inflamables se envían en frascos con tapa de roca plástica, evitando el roce y los movimientos, protegiéndolos con cartón. Las sustancias explosivas, señores, bombas, etcétera, se dejan tal como están y se da aviso a los técnicos policías especializados en desactivación y se envían con la seguridad del caso. En caso de droga ilícita, efectuar la prueba de campo con el reactivo que corresponda y luego recogerlo en el mismo soporte que lo contiene, evitando manipular la cinta adhesiva, especialmente en casos de envío. La moneda falsificada deberá colocarse en bolsas herméticas y debidamente aseguradas a efecto de que nadie la manipule, teniendo en cuenta que si son papel o fiduciarias, pueden contener huellas dactilares. Y en cuanto al marcado o señal de la evidencia para evitar su cambio, en lo que respecta a la manipulación innecesaria, la cantidad de personas y demás autoridades que ingresen a la escena al margen de la experiencia en lo que respecta al recojo de los indicios y evidencia, ha quedado demostrado que muchas de ellas se pierden o son cambiados al momento que son remitidos o trasladados al laboratorio de criminalística, a pesar de existir la cadena de custodia, razón por el cual el perito debe adoptar todas las medidas de seguridad que considere importante en el sentido de marcar o poner una señal al indicio o evidencia donde él lo reconozca o por lo menos el personal donde labora. Y de esta forma evitarse problemas de índole jurídico o administrativo, poniendo en riesgo su idoneidad y honorabilidad profesional. Esto es importante, señores, en caso de envío de evidencias a la capital de la República, en este caso a Lima. Cuando hablamos de los embalajes rotulados,
y etiquetado de los indicios y evidencia, es importantísimo saber la selección del envase. El principio fundamental que debe regir la selección o determinación de los tipos de envases es que los mismos deben preservar la integridad del elemento o artículo recogido como evidencia y protegerlo contra cualquier daño o alteración durante el transporte desde el lugar que se extrajo o recogió hasta el ambiente donde se deben efectuar los exámenes. En una situación ideal, en el lugar donde se ha cometido un crimen, el perito, señores, el perito debería contar con una amplia gama de materiales y elementos para envases, tales como papel, bolsas de papel, botellas, frascos de vidrio limpios de diversos tamaños, además de cajas como las usadas para píldoras, cartón, cordeles o cuerdas, sobre de celofán o de plástico de diversos tamaños y todo elemento que pueda servir para envasar y transportar la diversidad de muestras o elementos hallados en la escena. Todos estos materiales son una parte importantísima del equipo que debe llevar consigo el pesquisa o el perito de acuerdo a las circunstancias y deben estar siempre a la mano o disponible con toda facilidad. Cuando las muestras van a ser enviadas a lugares distintos, debe tomarse medidas adicionales en la preparación del envío. Lo básico es asegurar la preservación de los indicios o evidencia y conservación de su integridad. Así, por ejemplo, los objetos que lleven impresiones digitales deben ser envasados en forma tal que se impida el contacto con la parte crítica de la superficie del objeto. Los elementos frágiles, tanto de vidrio u otros, deben ser envasados para impedir que se quiebren y así sucesivamente. El paquete debe ser cerrado en forma tal que la persona que lo reciba, respetando la cadena de custodia, puede ver en forma obvia si el paquete ha sido abierto o manipulado. De ser así, dar cuenta a la superioridad de quien depende a fin de que se adopte la medida que considere necesario. Acá hay recomendaciones básicas para lo que todos es embalaje. Debe usarse un envase para cada evidencia. Los líquidos, polvo, tierras, escamas de pintura, fragmentos de cristal, cabellos, fibras, sangre, semen y otras muestras similares deben ser colocadas en recipientes adecuados, marcados y numerados para su identificación. Aquellas prendas con manchas de sangre fresca se espera que sequen para luego embalarla de tal modo que no se extienda o mezcle. Es preferible, señores, remitir las muestras disecadas o cuando se envíen en frasco deben agregarse sustancias anticoagulantes. Se recomienda que el recipiente que se emplee sea más grande que la muestra para evitar la posibilidad de dañar los elementos que deben servir de prueba. Todos los recipientes, señores, deben ser nuevos y estar limpios. De lo contrario, se puede llegar a conclusiones erróneas al examinar los indicios y evidencias. Una prenda de vestir debe envolverse en un pedazo grande de papel o en una bolsa de papel. Pero si la prenda está húmeda, ya sea de sangre, orina, líquido seminal o algún otro fluido no procedente del cuerpo, debe procurarse que se seque perfectamente a temperatura ambiente antes de empacarlo. Todas las prendas de vestir del sospechoso o de la víctima deben ser empaquetadas en forma separada. Los paquetes deben ser marcados con claridad e indicación de su contenido. Todas estas muestras empaquetadas individualmente deben ir en un solo paquete grande con las especificaciones precisas de cada paquete pequeño. Tener presente que todos y cada uno de los paquetes, ya sean pequeños o el grande que lo contiene, deben ser sellados, firmados y marcados debidamente. Se debe tratar en todo momento de ser creativos para el embalaje, rotulado o etiquetado de los indicios y evidencia, toda vez que requieren de sumo cuidado al momento de ser transportados y evitar en todo momento que se malogren, destruyan, contaminen, sufran cambios, alteraciones por su mecanismo. Miren,
cuando hablamos de la cadena de custodia, tenemos que recordar que la cadena de custodia de un indicio o evidencia no solamente parte desde el momento que es recogido por el perito de criminalística, sino que la experiencia ha demostrado que esta cadena de custodia nace desde el momento que se verifica o comprueba la comisión del hecho delictuoso y que necesariamente estará a cargo del personal interviniente en una primera instancia. Esto quiere decir, por ejemplo, que si se denuncia un hecho de sangre y en la escena se encuentra el instrumento del delito, este instrumento empleado por el delincuente, desde que se ha comprobado el hecho y es hallado, ya rige la cadena de custodia para su preservación o conservación, aun cuando se recomienda la intangibilidad de la escena. En tal sentido, amigos, el efectivo policial que aísla la escena, el pesquisa o el familiar de la víctima o agraviado hará constar al perito que dicha evidencia no ha sido tocada o manipulada y consecuentemente con su presencia se estaría complementando la cadena de custodia hasta que llegue al laboratorio para su análisis o estudio. Inclusive, más allá, como es el caso cuando las evidencias tienen que ser puestas a disposición de la autoridad judicial competente y requieren la adopción de ciertas medidas de seguridad para que no se extravíen, y este procedimiento consta de dos formas, ya sea el envío de los indicios y evidencias por parte del perito del laboratorio en Lima y los indicios y evidencias cuando se han sido recogidos en la escena del crimen de provincia, donde también hay una serie de recomendaciones en cuanto, señores, en cuanto a la ubicación de la muestra, en cuanto al recojo de los indicios y evidencias, en cuanto al etiquetado de la muestra, en cuanto al sellado de la muestra, en cuanto al libro de registro de campo, en cuanto al registro de la cadena de vigilancia, en cuanto a la hoja de petición de análisis, así como envío de muestra al laboratorio, lo que es resección y almacenamiento de la muestra, asignación de la muestra para ser analizada, la remisión de la muestra, etcétera, etcétera. Es importantísimo, señores, para cerrar esta ponencia, decirle que la escena del crimen se aísla, se perenniza y se protege. En el Perú se da inicio al procedimiento de cadena de custodia cuando los indicios o evidencias fueron incautados, comisados, reseccionados, hallados o recogidos. Para ello debe existir las siguientes actas: el acta de registro personal o el acta de registro domiciliario, el acta de registro vehicular, pero con su incautación de estas muestras, o el acta de registro personal, el acta de registro domiciliario, el acta de registro vehicular y el comiso cuando son sustancias que tengan que comisarse, o el acta de resección cuando la persona hace entrega voluntariamente al efectivo policial, o en todo caso el acta de hallazgo, recojo y traslado cuando son indicios y evidencias que han sido recogidas, han sido halladas y no hay una sola persona. Luego de que se ha procedido a la custodia y al aislamiento de esta escena, se va a proceder a incautar, a comisar, a recepcionar, a hallar, a recoger y a levantar una serie de actas policiales. Y cuando se trata de hacer uso de la cadena de custodia, tiene que existir sí o sí el acta de embalaje, el acta de lacrado, el acta de rotulado, o una sola acta que podría llamarse acta de embalaje, lacrado y rotulado. Y por consiguiente, cuando en una escena del crimen se recogen los indicios y la evidencia, se redactan las respectivas actas y se procede al embalaje, lacrado y rotulado. De la mano debe existir sí o sí el formulario ininterrumpido de cadena de custodia. Para terminar, existe una serie de bibliografía, una serie de libros relacionados a lo que es criminalística, a lo que es la escena del crimen, donde vamos a sacar una serie de conclusiones, donde aquellos especialistas que han escrito libros no llegan a algunos acuerdos, no hay conocimiento unificado en muchos temas relacionados a lo que es escena del crimen.
Pero es importantísimo que sepamos que nuestros efectivos policiales están preparados, están capacitados, ya sea como pesquisa, ya sea como perito, para poder ingresar a ese mundo maravilloso, ese mundo hermoso que es la escena del crimen, donde se encuentran los testigos mudos llamados evidencias, llamados indicios, y que nuestros peritos comenzarán a tener una conversación con estos indicios, con estas evidencias, para comenzar ellos a escuchar toda la verdad, qué cosa pasó. También nuestros efectivos policiales, nuestros pesquisas, nuestros investigadores, también tienen conocimiento de lo que es ingresar a este mundo de la escena del crimen, porque, ojo, muchas veces en una gran cantidad de lugares de nuestro Perú, nuestro hermoso Perú, en nuestra sierra, en nuestra selva, en nuestra costa, no existe el acceso de los peritos. Por lo tanto, el fiscal puede disponer que un pesquisa, un investigador, un policía que tiene conocimiento de lo que es criminalística, de lo que es escena del crimen, el Ministerio Público, en este caso por intermedio del fiscal, le da las pautas para que este efectivo policial haga las veces de perito sin ser perito y proceda a ejecutar la inspección técnica policial con lo que es la recolección de los indicios, evidencias, el correspondiente embalaje, la cadena de custodia, con una serie de actas, por supuesto, y por supuesto con el embalaje, el lacrado y rotulado, y cerramos con lo que es el formulario interrumpido de cadena de custodia. Bien, señores, si hay alguna pregunta que podamos absolver o escuchar también algunas ponencias, algunos comentarios del personal, no se olvide que este Código Procesal Penal, que es garantista, permite que en este caso la criminalística, las ciencias forenses, la medicina legal, sean parte de aquellos que van a apoyar a que la investigación criminal tenga el éxito que se tiene hoy en día, en los casos de esclarecimiento de hechos delictuosos, especialmente en hechos delictuosos que son gravísimos, que son violentos, ¿no? Bien, señores, los escuchamos. Excelente, doctor. Doctor Mario, ¿está activo su audio? Adelante. Aló, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos, doctores. Una consulta. En el caso del peritaje, en la actualidad no se usa el luminol. ¿Qué pruebas están usando los peritos especializados de criminalística para usar la ADN de la sangre en el lugar establecido? Sí, esa es una información que manejan los mismos peritos, los mismos personal que tiene a cargo lo que es la criminalística en el laboratorio. Bueno, es de acuerdo a si se trata del laboratorio de Lima o los laboratorios regionales, ¿no? No te olvides que mi ponencia se centra más relacionado a lo que es el mundo de la escena del crimen, lo que es la recolección de los indicios y evidencia, el aislamiento, la protección de la escena, y ya son los peritos como unidad especializada sistémica de criminalística, ellos, de acuerdo al lugar donde ellos pertenecen, ya sea a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional o a la Oficina Regional de Criminalística o lo que es, en este caso, lo que es Medicina Legal y Ciencias Forenses, está a cargo del Ministerio Público, donde ellos ya manejan su propio sistema, su propio manejo de los indicios y de las evidencias, de los propios estudios en cuanto a las evidencias y los indicios recolectados. Excelente, doctor. Doctor Víctor, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Nuevamente, había cortado su audio. Adelante, doctor Víctor. Está activo su audio. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Buenas Buenas noches. noches. Observarlo. Buenas noches, Magister. Una consulta. Hay situaciones en las que la policía hace intervenciones en flagrancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos situaciones en las que se intervienen a personas por delitos de tenencia ilegal de armas de fuego o de microcomercialización de drogas.
En algunas situaciones, en el lugar de los hechos, no se levantan las actas de incautación, sino que se traslada desde la escena de la intervención hasta la comisaría. Mi consulta viene a ser desde qué momento empieza la cadena custodia, desde que se descubre el arma en el lugar de los hechos o desde que se realiza el acta, ¿no? Y el acta muchas veces se realiza en lugares distintos a la escena del crimen. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. No se olvide que en los casos de flagrancia, la policía se maneja sobre la base del contenido del artículo 67 del Código Procesal Penal, que nos indica que el policía, al tomar conocimiento de un hecho delictuoso, dará cuenta de manera inmediata al fiscal sin prejuicio de realizar las diligencias de urgencias imprescindibles. ¿Qué significa? Que ante el conocimiento de un hecho delictuoso en flagrancia, la policía procede a intervenir y, por supuesto, dar cuenta al fiscal para que todas aquellas actas que va a redactar la policía en ausencia del fiscal, ¿por qué? Porque el artículo 330 del Código Procesal Penal dice que el fiscal, al tomar conocimiento de un hecho delictuoso o de conducta penal, podrá, no dice deberá asistir al lugar, podrá, y casi un 99% o un 90% de fiscales en casos de flagrancia, por el tema de su tiempo, por el tema de la carga procesal que manejan ellos, muchas veces no acuden, salvo que cuando hay un muerto, ¿no? Y ellos a dirigir, del momento que comunica al fiscal, el policía toma conocimiento, comunica al fiscal y el fiscal ya comienza a tomar a dirigir todo el accionar de la policía en ausencia de él, pero ya él telefónicamente está conduciendo jurídicamente la investigación, porque ya desde el momento que toma conocimiento ya es conocido como investigación. Está la investigación, policialmente dicho, empieza la investigación desde el momento que toma conocimiento de un hecho delictuoso y vas y con pruebas ejecutas algunas diligencias, comunicas al fiscal y comienzas a ejecutar tus diligencias de urgencias imprescindibles. Desde allí es donde ya se inicia la cadena de custodia, desde allí. Hay que tener sumo cuidado porque todo traslado de la escena del crimen, en este caso de un arma que se ha encontrado, para poder trasladarlo a un lugar distinto al lugar de los hechos, porque las actas se redactan in situ, pero hay algunas excepciones, y aquellas excepciones se les conoce como circunstancias apremiantes. Estas circunstancias apremiantes, que deben ser verdaderas, va a facultar al policía, con conocimiento del fiscal, poder trasladar tanto al detenido desde el lugar de los hechos a un lugar distinto al lugar de los hechos, para poder levantar las actas. Y no siempre el lugar distinto es la dependencia policial. Si la dependencia policial a la que pertenecen el personal que interviene, bueno, sí, ahí está correcto, pero debe ser sobre la base de algunas circunstancias apremiantes. Por decir, la intervención fue a las 8 de la noche en plena vía pública y se corta el fluido eléctrico público, ¿no? El alumbrado público, entonces es una circunstancia apremiante. O estamos en nuestra Sierra Hermosa del Perú, levantando las actas 4 de la tarde con el detenido y recogiendo las evidencias, por supuesto todo con conocimiento fiscal, y empieza una lluvia torrencial. Esa es una circunstancia apremiante. Por decir, hemos capturado a un violador en la vía pública, o a un acosador, o un vendedor de droga en la vía pública, y somos 2 policías, y contra uno en su barrio. Entonces hay situaciones que va a permitir que se pueda fugar o pueda ser rescatado por su propio vecino. Entonces, toda circunstancia apremiante que debe ser verdadera va a facultar que el policía que ha intervenido tome la decisión de trasladar al detenido y los indicios y evidencias a un lugar distinto al lugar de los hechos, en este caso a la dependencia policial más cercana, que no siempre es la dependencia policial a la que pertenecen al personal interveniente, pero ese traslado
de detenidos, de indicios y evidencias para empezar a redactar las actas policiales debe ser con conocimiento y autorización del fiscal. Y eso debe dejar de constancia en las actas de intervención policial. Las actas de intervención policial deben marcar claramente cuáles fueron estas circunstancias apremiantes que facultaron a que el policía, con conocimiento del fiscal y por disposición del fiscal, trasladen de la escena del crimen, porque escena del crimen no siempre está relacionado con muerte. La escena del crimen puede estar relacionado con una violación, que es un crimen, o con un robo, que es un crimen, con una extorsión, que es un crimen, o con un herido de bala, que es un crimen. No solamente el crimen se relaciona con la muerte, no es así. Escena del crimen es donde se cometió un delito, que no siempre es el delito de homicidio, ¿no? Etcétera, etcétera. Excelente, doctor. Doctor, nos hacían una pregunta en Facebook. ¿Qué pasaría si se malogra o, bueno, se daña un lacrado? Particularmente, no olvidemos que el fiscal es el que conduce jurídicamente la investigación. Por lo tanto, dentro de la investigación policial o la investigación de ese delito que conduce jurídicamente el fiscal y que la policía ejecuta materialmente la investigación, debe conocer el fiscal. Ese tipo de situaciones, cuando se rompe uno de los envoltorios, uno de los empaques donde se llevan las evidencias, debe conocer el fiscal. Y el fiscal es el que va a dar disposiciones. No vamos nosotros como policía a empezar a recomponer ese empaque si es que el fiscal no tiene conocimiento. ¿Por qué? Pues cuando llega el laboratorio, en las actas dice una cosa, ¿no? Y cuando ya llega al laboratorio, el empaque en manos de un perito va a decir lo contrario. Entonces, todo abogado acucioso, minucioso, un abogado que conoce de criminalística, que conoce de embalaje y lacrado, un abogado que conoce de lo que es ciencias forenses, etcétera, con mucha facilidad va a cuestionar esa situación. Para este tipo de casos, el policía no debe actuar de motu propio, sino hacerle conocer al fiscal y que sea el fiscal como titular de la investigación y como encargado del control de la policía, el que tenga que dar las disposiciones. Excelente, doctor. Doctor Luis, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor Rieder. Magíster Colchado, muy buenas noches desde la ciudad de Trujillo. Un gusto volverlo a ver después de muchos años. Mi tierra, doctor, ¿cómo está? Bendiciones. Gusto saludarlo. Sí. Buenas noches, gracias por la ponencia, muy ilustrativa como siempre. Quería hacerle una consulta particular que la hemos vivido, creo que muchos, sobre todo en la ciudad de Lima. El Código Procesal Penal nos trajo prácticamente como funcionalidad de que a la par que el Ministerio Público tiene un laboratorio, la policía también tiene el suyo. Entonces, en la escena de crimen, en algunas oportunidades, y esto se ha visto más que todo en la ciudad de Lima, en la escena de crimen a veces concurre el representante del Ministerio Público con su equipo multidisciplinario y también la policía con sus peritos. Entonces, el conductor de la investigación, como tutor jurídico, dispone de que la escena sea abordada por los peritos forenses del Ministerio Público. Esto de aquí da lugar a que todos los indicios y evidencias que sean recogidos en la escena van a ir al Ministerio Público, a su Instituto de Ciencias Forenses, y mientras tanto, la documentación, si así lo dispone el fiscal, va a pasar al pesquisa a cargo de la investigación, que es la policía. Entonces, acá se realiza una ruptura prácticamente de la evidencia. La evidencia está por un lado y la investigación está por el otro. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque esto es un problema que creo que lo hemos experimentado muchas personas. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, doctor. Yo tengo entendido por la experiencia que tengo en este tipo en los casos de investigación, que muchos abogados acuciosos, porque ahora tenemos abogados que son profesionales en criminalística, en ciencias forenses, ya el abogado no es un abogado
que sale de la universidad y se acabó, un abogado que tiene especialidades en criminalística, en ciencia forense, en medicina legal, un abogado que tiene especialidades en cadena de custodia, capacitaciones diversas en el mundo de la cadena de custodia, en el mundo de la criminalística, en el mundo de la escena del crimen. Los abogados dicen, no, ¿cómo es posible que el fiscal, que es el que va a acusar, dicen, ¿no? El fiscal es el que va a acusar, sea juez y parte? O sea, el fiscal use su propio personal, su propio laboratorio para buscar pruebas, en este caso que los indicios y evidencias mediante los dictámenes periciales puedan demostrar que efectivamente esta persona es el culpable. Entonces es juez y parte. O sea, el fiscal usa su propia fuerza, sus propios elementos para poder encontrar indicios y no usa el apoyo de la policía científicamente hablando, técnicamente hablando, mediante los peritos, mediante la dirección de criminalística, que vendría a ser un eje neutral, un eje neutral. Entonces, por lo tanto, señores, yo he visto cuestionamiento de esa parte y que inclusive todos aquellos peritajes que ha hecho el laboratorio de ciencias forenses y Ministerio Público han quedado rezagados, han quedado excluidos, porque no se usó el laboratorio neutral, que es el laboratorio de la Policía Nacional. Entonces, lo que debería yo particularmente, si en este caso, la inversión que ha hecho el Ministerio Público en cuanto a sus laboratorios modernos que tiene es millonaria, debería unirse más bien el laboratorio, ¿no? Debería unirse estos laboratorios, pero que estos laboratorios no dependan del Ministerio Público, sino que dependan de un ente neutral, que podría ser la misma Policía Nacional, porque tiene excelentes peritos, porque la gran mayoría de peritos que existen en los laboratorios del Ministerio Público han pertenecido a los laboratorios de la Policía Nacional, en su gran mayoría. Inclusive los distintos manuales, las distintas guías en cuanto a criminalística y ciencia forense que tiene el Ministerio Público han sido desarrollados en su gran mayoría por peritos de la Policía Nacional. Entonces, nuestro amigo que conozco, un excelente profesional de la ciudad de Trujillo, y lo que dice es cierto, bueno, cómo el fiscal usa su propio personal, sus propios recursos científicos, técnicos, para poder encontrar la verdad o la supuesta verdad para poder encauzar a una persona X. Y no usa los recursos técnicos y científicos de un ente neutral que vendría a ser la Policía Nacional. Porque la Policía Nacional no pertenece al Ministerio Público. Pero en cambio, los laboratorios de criminalística o medicina legal y ciencias forenses sí pertenecen al Ministerio Público. Esa es mi sugerencia, esa es mi posición analítica, y sugiero de verdad que exista un solo sistema criminalístico aquí en el Perú, y que no esté bajo la batuta o bajo la dirección del Ministerio Público, porque existen policías, pero también existen policías, existen fiscales, pero también existen fiscales. ¿Qué pasaría si aquellos fiscales hacen uso de laboratorio y, como son fiscales, entre comillas, comienzan a dar algunas disposiciones y hay algunos dictámenes tendenciosos que son cuestionables? Por supuesto, el laboratorio neutral podría ser de la Policía Nacional, que también son excelentes profesionales, tan igual que los profesionales peritos que existen en el Ministerio Público. Por supuesto que no estoy en contra de ello, pero sí hay cuestionamientos. Pero ojo que también hay entidades criminalísticas privadas, ya particulares, que vendrían a ser los peritos de parte, ¿no? Excelente, doctor. Y terminamos con el doctor Isaac.
Doctor Isaac Espinosa, buenas noches, está activo su audio. Doctor Isaac, ¿puede activar su audio? Si no, pasamos al doctor Mario Puente. Doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Creo que el doctor Isaac está fallando su internet. Vamos a dar pase al doctor Mario. Doctor Mario Puente, buenas noches, está activo su audio. Buenas noches, magíster, buenas noches, doctores, en la cual en la etapa preliminar que parte del imputado y agraviado solicitan al fiscal o al Ministerio Público el escrito, ¿no? Para que haya un perito de parte en ambos, para que sea una correcta investigación y de una perito especializado, ¿no? De parte, como antes lo vuelvo a recalcar, el magíster dijo, ¿no? Parte de su defensa, ¿no? Y es necesario que también el Ministerio Público le dé la orden para el perito de parte, para el imputado y agraviado. Esa es la pregunta, doctor. Sí, el perito de parte, particularmente, ¿qué he podido yo percibir y qué he podido ver? Que cuando hemos estado en la escena del crimen, con peritos tanto del Ministerio Público o con peritos de la Policía Nacional, que ambos son profesionales A1, de ambas instituciones, porque se conocen, son de primerísimo nivel, estos profesionales, han llegado peritos de parte. Y he visto fiscales que sí le han permitido a los peritos de parte tener acceso a la escena luego que los peritos oficiales, en este caso del Ministerio Público y de la Policía Nacional, han terminado con su labor. Pero ha sido importantísima la presencia de los peritos de parte, que también son profesionales, por supuesto, de lo que es de las ciencias forenses, criminalística y medicina legal, se hacen presentes y participan ellos con la venia del fiscal en la escena del crimen. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso le da un tinte de neutralidad, porque no siempre nuestros peritos, ya sea de la policía o del Ministerio Público, pueden tener ellos la razón. También se equivocan porque son humanos, ¿no? Pero también existen peritos de parte que también son profesionales y ellos pueden advertir aquellos errores. Porque al final, ¿qué buscamos los peritos? Los peritos buscamos, como los pesquisas, como el fiscal, como los policías, como los abogados, ¿no? ¿Qué buscamos? La verdad, o sea, llegar a la verdad. Y si alguien tiene que ser sentenciado, irse a la cárcel, se irá sentenciado porque hubo neutralidad en cuanto a la presencia de peritos. Particularmente sí he visto peritos del Ministerio Público en la escena, y en la misma escena peritos de criminalística, y en la misma escena peritos de parte. Sí he visto ello y se logró descubrir el caso y fue importante. Pero ese es manejo del fiscal, porque el fiscal, como director jurídico de la investigación y como el fiscal es el que dirige el tema también de la escena, el fiscal es el que dirige el tema de la escena, porque en el levantamiento del cadáver, ¿quién es el titular? Es el fiscal. Es el fiscal el titular en cuanto a la escena. Pero el fiscal, que no, en su gran mayoría, no son especialistas en temas de criminalísticas, en temas de recojo de evidencia e indicios, ellos ya tienen toda la confianza en los peritos, tanto de la Policía Nacional como en el perito del Ministerio Público. Entonces el fiscal es el fiscal el que dispone de todo lo que puede existir o hacerse en la escena del crimen, pero siempre dentro de la legalidad, dentro de la neutralidad. Doctor, parece que ya estamos llegando al fin. Sí, doctor. Excelente.